Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí En Busca de Virtud. Hoy es viernes, un día hermoso en el cual vamos a aprender un poco más acerca de la importancia de congregarnos. Amén. En este devocional veo la necesidad de hablar de este tema porque debido a las circunstancias y por la situación en la que el mundo entero está atravesando, hemos puesto el congregarnos como un segundo plano o algo sin importancia. Amén. Entonces vamos a ver de acuerdo a la palabra qué es lo que el Señor nos enseña acerca de la importancia de congregarnos. Amén. Así que bienvenidos a este transmisión. Espero que te encuentres bien, que te encuentres disfrutando de tu familia en salud y vamos a estar orando por aquellos que no están tan bien de salud y nos vamos a unir a su clamor, a su necesidad. Amén. Así que ahí donde tú estás, acompáñame en oración. Vamos a abrir con una palabra de oración y suplicar por todas aquellas personas que están atravesando por momentos difíciles en su salud. Amén. Bueno, oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana me uno en oración con mis hermanos en Cristo, suplicándote, Señor, misericordia. Te pedimos que nos perdones, Señor, por toda falta que hemos hecho de forma consciente, Señor, pero también de aquella que hemos hecho de forma inconsciente. Te pedimos perdón. Te rogamos que extiendas gracia y favor hacia cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Dios del cielo, que limpies nuestros corazones, limpia nuestro caminar. En esta mañana nos agarramos fuerte de tu mano, Señor, y sabemos que para los que están en ti todo obra para bien. Hay muchos hermanos en Cristo, Señor, que están atravesando diversos tipos de enfermedades. Tal vez es alta presión o azúcar alta o baja, tal vez síntomas de COVID, Señor, síntomas de depresión, dolor en los músculos, coyunturas, dolor en su riñón, en su hígado, pulmones. Solo tú conoces lo que está sucediendo, tal vez cáncer interno, cáncer en la piel. Tú lo conoces, Señor, y lo ponemos delante de ti. Mira todas aquellas personas que están atravesando grandes dolores en su cabeza, tal vez por una inflamación en el cerebro. Sus neuronas están fuera de balance, Señor. Todos esos dolores de migraña insoportables, Dios, hoy rogamos que extiendas misericordia, Señor. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de aquellos que están pasando necesidad. Pon tu mano de sanidad sobre todos aquellos que están pasando, Señor, ese tormento en sus cuerpos. Te pedimos que tú hagas un milagro en cada uno de ellos. Te suplicamos, Dios, que tu nombre es sobre todo nombre, reines en la vida de cada una de estas personas y con tu fuerza, Señor, y con tu poder, ese poder sanador, vengas reprendiendo toda enfermedad, cualquiera que sea su nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por una estabilidad en el cuerpo, Señor. Oramos, Señor del cielo, por una sanidad completa, que todo aquello que está fuera de lo normal vuelva a su normalidad, Señor. Toda vena inflamada vuelva a su normalidad. Toda vena bloqueada, Señor, pueda ser desbloqueada por tu poder sanador. En el nombre de Jesús, haz un milagro, Señor, en cada uno de aquellos que a ti claman y que en ti confían. Pon tu mano de sanidad, Señor. Pero sobre todo pedimos que sus corazones estén firmes en ti, estén anclados en Jesús y que nada mueva su fe, Señor. Pues sabemos que el morir en ti es ganancia, Señor, pero hay muchos que no hemos terminado la comisión que nos has dado y no queremos partir de esta tierra fuera de tu tiempo, Señor. Así que rogamos que nos metas en tu cronos, en tu kairos, Señor, y que hagamos la comisión que nos has encomendado, que nos has confiado con fidelidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos todas las herramientas necesarias para ser, Señor, fructíferos, para poder multiplicarnos y para hacer tu obra con firmeza y fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por su bondad y su misericordia. Voy a ubicar mi micrófono, yo creo, más cerca de mí. Voy a dejar por aquí porque me interesa que usted me pueda oír con claridad. Amén.
Pues con esa oración en mente, sin abandonarla, sino que manteniéndola presente, siendo conscientes de la necesidad de mantenernos en oración, vamos a seguir clamando por aquellos que están en un silencio, clamando por auxilio, clamando por socorro, por la ayuda de Dios. Amén. Este viernes vamos a hablar acerca de la importancia de congregarnos. Quiero introducir el tema a ustedes el día de hoy. A los que se están agregando, no acumulando, agregando, bienvenidos y gracias por acompañarme en esta mañana. Amén. Bueno, vamos a ver si puedo conectarme aquí para poder compartir con ustedes el tema del día de hoy y poder ingresarlo ya porque va a ser un poquito extenso. Amén. Entonces, mire, la importancia de congregarnos. Vamos a abrir el tema del día de hoy en el libro de Hechos, verso 26 del capítulo 2. Dice, no dejando de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Quiero hacer un highlight, un remarque en esta porción de la palabra, porque quiero recordarles que en el tiempo en que los discípulos comenzaron a reunirse de casa en casa, fueron tiempos de mucha alegría, de mucho gozo, pero no fue fácil esa labor que ellos estaban realizando, el de reunirse en las casas, porque era el comienzo del esparcimiento del evangelio. Estaban sufriendo entonces persecución, momentos difíciles, pero aún así se afianzaron en la fe, se afirmaron y continuaron reuniéndose, compartiendo el pan. Amén. Y se gozaban y se alegraban juntos. Hay un deleite cuando nos reunimos con el cuerpo de Cristo, hay una alegría, hay un gozo que no se puede explicar con palabras. Solo se puede decir que se fortalece el espíritu, se fortalece la fe y se llena de ánimo unos con otros. Amén. Entonces es bien importante no dejar de reunirnos, no dejar de congregarnos, como lo dice aquí Hechos 2:26. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Amén. Quiero recordarle una palabra que estuvimos leyendo en el libro de Números. No lo voy a leer todo, solo voy a ir con usted rapidito. En el libro de Números, hace 2 semanas, estuvimos hablando acerca de la ciudad de refugio. Y lo tomamos de la base de Números 35. Estuvimos leyendo del verso 9 hasta el 28, donde el Señor le dio una orden a Moisés. Y en esta orden el Señor le dijo que edificaran 6 ciudades. Le dijo, cuando cruces el Jordán y entres a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde puedan huir. Quien inadvertidamente mate a alguien, esa persona va a poder huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Amén. Ese es el fin de estas ciudades. Así se evitará que se mate al homicida antes de que sea juzgado por la comunidad. Y en el verso 13 menciona, 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado del este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas, a los extranjeros, sean inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Amén. Estas ciudades las estableció Dios y eran importantes para el pueblo de Israel. Entonces en el verso 24 dice, será la comunidad la que de acuerdo con estas leyes deberá arbitrar entre el acusado y entre el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó. Se quede hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote y después de eso, entonces podrá volver a su heredad. Entonces, mire, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios estableció estas ciudades de refugio para aquellos que eran homicidas,
aquellos que sin intención habían causado un daño. Entonces, el vengador iba a hacer su trabajo, tratar de hacer justicia y quitarle la vida al homicida. Pero el homicida, una vez que se refugiara en una de estas ciudades, su responsabilidad era mantenerse dentro de ellas y no salir. Y iba a estar bajo la protección del sacerdote establecido en aquella ciudad. La única forma en que el homicida podía perder esa protección era saliendo de la ciudad. Amén. Entonces, mire, ahora quiero dar de forma rapidita las 6 ciudades porque no es el centro del tema del día de hoy, pero sí me gustaría recordárselas para que las tenga usted presente y aquellos que no escucharon el tema ciudad de refugio tengan una idea de lo que estamos hablando. Amén. Entonces, mire, la primera ciudad que vamos a mencionar es Sedes. Sedes es la palabra 6943 traducida Kedesh y significa santuario. Amén. O también es la palabra 6942 que es Kadash. Esto significa apartar, significa celebrar, consagrar. También significa dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, señalar. Entonces Dios estableció esta ciudad para que todo aquel que había cometido alguna falta, un error, un pecado, un homicidio, pudiera llegar a este lugar a santificarse, a recibir esa señal de decir, no lo puedes matar, está bajo protección, no te lo puedes devorar, no lo puedes destruir, está bajo un manto protector. Entonces ha llegado aquí a apartarse del mal, ha llegado a esta ciudad de Sedes para consagrarse, para dedicarse ahora a hacer lo bueno y para purificar su corazón. Amén. Entonces, esta ciudad es para los pecadores, para los que le fallaron al Señor. Amén. Esta ciudad de refugio fue llamada Sedes en el Antiguo Testamento. Para nosotros, ahora nuestra ciudad de refugio es el Señor Jesús. Nosotros podemos correr al Señor Jesús y refugiarnos en Él. Amén. La siguiente ciudad es Siquem. Y Siquem es la palabra 2927 que significa entre los hombros. Amén. O también puede traducirse como en lugar de llevar cargas. También se traduce como consentimiento o espalda. Esta ciudad de refugio, para los que no saben, Dios la estableció para el afligido, para el que está cansado, para el que dice ya no tengo fuerzas, ya no puedo más, para el que dice me rindo, es demasiado, hoy sí me quito la vida. Para eso es esta ciudad. Y lo vemos en el Nuevo Testamento también, en el libro de Mateo 11:28, que dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Amén. La tercera ciudad es Hebrón, y Hebrón está traducida en la palabra 2275, que quiere decir, déjelo leo, desde la asociación nombre de dos. Quiere decir una asociación. Quiere decir un convenio, nombre de dos. Y esta ciudad de refugio es para los desamparados, para los rechazados, para los que dicen nadie me entiende, para los que dicen siempre me ignoran, para los que sufren baja autoestima, para los que tratan de unirse a un grupo y se sienten siempre en segundo lugar. Para los que se esconden detrás de una sonrisa, pero por dentro llevan un sufrimiento súper pesado. Para ellos es esta ciudad de Hebrón. Entonces lo vemos como un ejemplo, la historia de Gedeón. Si usted leyera la historia de Gedeón, usted va a ver que Gedeón en el libro de Jueces, desde el capítulo 6, verso 1 al 23, él tenía una autoestima muy baja. Él pensaba muy poco de sí mismo, hablaba mal de sí mismo. Entonces, la autoestima de Gedeón fue restaurada cuando se refugió en Dios. Entonces, así nosotros también muchas veces crecimos con maldiciones. Eres un inútil, no sirves para nada, mejor ni hubieras nacido, me arrepiento de haberte tenido. Palabras muy fuertes que pueden venir de nuestros padres. Pero el Señor dice, ven, refúgiate en Hebrón, refúgiate bajo mis alas y yo voy a restaurar tu autoestima y te voy a enseñar lo preciado que eres para mí. Amén.
Entonces, es esa ciudad donde se repara quién tú eres, cómo tú te ves a ti mismo, tu opinión hacia ti mismo, tu salud emocional es restaurada. Amén. Entonces, vemos un ejemplo en Hebreos, capítulo 13, verso 5, la parte B, en donde dice, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Amén. La próxima ciudad es Becer. Es la palabra 12:19 que se traduce como amurallar. Se traduce como fortificación, como fuerte, como esconder, castillo, fortaleza secreta. Esa es la traducción de esta palabra, es Becer. Esta ciudad de refugio es para el débil. Amén. Es donde el fuerte se detiene para ayudar al débil. Es donde tu hermano fuerte se va a detener por el hermano que no tiene fuerzas. Es donde vamos a pedir auxilio, no solo al sacerdote, sino también a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Entonces, mire, Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Entonces, a Dios correrá el justo, a Jesús correrá el justo y será levantado, será fortalecido, no quedará avergonzado. Nadie que confíe en Dios quedará avergonzado. Vamos a leer la próxima ciudad, que es la ciudad de Ramot. Y en la ciudad de Ramot es en las alturas. Es la ciudad para los caídos, para los que caen cuando nuestro nivel de espiritualidad estuvo bajo. Para ellos allí está Dios. Mira lo que dice Isaías 41. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Entonces Jesús es nuestra ciudad de refugio. A Él corremos y Él le da fuerza a nuestras rodillas. Él repara nuestras alas para que volvamos a elevar el vuelo como las águilas y correremos y no desmayaremos porque en Él estamos refugiados. Amén. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de llegar a las alturas? De acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Reyes, y creo que es Primera de Reyes, no puse si es primera o segunda, pero usted lo puede corroborar. Es en capítulo 8, verso 54, que dice, y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo. Entonces, esta era la forma como Salomón se presentaba delante de Dios. Él se bajaba por completo, se ponía de rodillas en una actitud de humillación, de sumisión, de entrega, y allí él era fortalecido, ahí él era llenado de sabiduría, ahí él era equipado para poder reinar sobre aquel pueblo que se le había delegado. Entonces, la mejor forma de nosotros estar en las alturas es estar a los pies de Jesús. Amén. Entonces, conforme nosotros lleguemos a esta ciudad de refugio que es Ramot y nos postremos con un corazón humilde, Dios va a asegurarnos en las alturas, en su presencia. Amén. Y la última ciudad es Galán. Vamos a ver, Galán es montón de piedras conmemorativas. Galán también se traduce como monte de alianza o monte del testimonio. Y la mejor alianza que nosotros tenemos o pudiéramos tener en toda nuestra vida es con el Señor Jesús. El pacto de Dios para con nosotros es eterno, es fiel y es verdadero. Amén. Romanos 8:31 dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Nada te podrá hacer frente. Y Deuteronomio 5, del 2 al 3 dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Oreb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Entonces, si tú estás vivo y la sangre del Cordero está en ti, te ha lavado, te ha limpiado de tus pecados, entonces el Señor está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Es contigo con quien Dios
ha pactado y ese pacto es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, si estás tú diciendo, híjole, yo estoy batallando en esta área en mi vida, acude al pacto. Señor, tú pactaste, sigo caminando en desobediencia, no soy fiel, sigo haciendo lo malo, ayúdame. Tu palabra dice, Señor, que escribirás tu ley en mi mente, en mi corazón. Hazlo, Señor, para que yo sea fiel a ti. Refúgiate en Galaad, en ese pacto eterno. Amén. Entonces, a través de esta pequeña introducción, vemos la importancia de congregarnos, porque ir a la congregación es buscar ese refugio. Refugio primero bajo las alas del Padre, refugio bajo el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, Él es el pastor de pastores, amén. Pero Él ha dejado delegados, hombres y mujeres ordinarios, de barro, hombres y mujeres con debilidades igual que tú, pero con una responsabilidad de preparar un lugar de refugio para todos aquellos que lo necesitan. Entonces, bajo la guianza del Espíritu Santo, Él prepara esa casa de refugio para que tú puedas ir y ahí encontrar aliento, encontrar fuerza, encontrar agua, encontrar paz, encontrar descanso. Amén. Entonces, ahora entremos al tema. Primera de Corintios 10:11 dice, todo esto le sucedió a nuestro antepasado como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Entonces, ¿cuál es la advertencia en este último tiempo? No dejes de congregarte. Así como en el Antiguo Testamento había esa ciudad de refugio, así ahora nosotros tenemos esta ciudad de refugio y esa es la congregación. Pero no podemos salir de la congregación, porque al salir de la congregación nos va a devorar el vengador. ¿Y quién es el vengador? Es Satanás mismo. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si sales de la congregación, te estás exponiendo, estás saliendo de la cobertura que está representada por el ministro, amén, que es Cristo, pero representada por ese ministro primario, que es el pastor el ángel, el que porta el mensaje del cielo en esa casa espiritual, amén. Entonces hay que tener eso en mente, en conciencia. Es importante congregarnos, no dejar de congregarnos, porque es una ciudad de refugio. Y ahí encontramos lo necesario para poder mantenernos firmes hasta el día en que nos encontremos en las nubes con Jesús. Amén. Primera de Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sé prudente. Entonces, ser prudente es prevenir un mal antes de que suceda. Dice, mantente despierto. Fíjate que cuando dejamos de congregarnos, caemos en un sueño por falta de actividad. Usted llegue de alguna labor, prenda la tele, siéntese en su sala, eso lo va a arrullar y le va a dar un sueño. Se va a quedar usted dormido y al despertar no va a saber si es el mismo día o es el día siguiente, porque el sueño te hizo perder total control del tiempo, total conciencia del tiempo. Amén. Entonces, mire, dice la palabra, no seas imprudente, mantente despierto, no caigas en sueño. Y dejar de congregarnos es caer en un sueño profundo, porque de forma inconsciente empezamos a alianzarnos, a entrelazarnos en la corriente del mundo. Y la corriente del mundo lleva su propio afán, lleva su propia búsqueda, su propio deleite, una mentalidad, una posición que te aleja de Dios. Entonces, cuando menos te lo esperes, sale el enemigo al encuentro y te devora. ¿Por qué? Porque saliste de la protección, del lugar donde te mantienen despierto, alerta.
En la congregación, el ministro va a estar escuchando la voz de Dios y ahí va a venir la palabra de alerta. No te dejes amedrentar, no te dejes intimidar, no pierdas la paz, no pierdas el gozo, no pierdas la visión. Y nosotros somos peregrinos en esta tierra, no somos ciudadanos de este lugar. No vamos a estar aquí por la eternidad, solo somos pasajeros en esta tierra. Tenemos una visión, una meta mayor. Nuestra meta no es acumular tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo debemos de dejar de congregarnos? ¿Cuándo va a ser el fin de esto? ¿Hasta dónde? ¿Es un suficiente? Bueno, la palabra dice en Efesios 4:13, mire lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuándo usted va a dejar de congregarse? Nunca, porque vamos a hacerlo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y fíjate que fe, cuando lo traduces al hebreo, es firmeza, es estar inmovible. La fe también es persuasión. La fe es un convencimiento. La fe es obediencia. Amén. Y todos estamos batallando con niveles diferentes de desobediencia. Amén. Usted dice, yo tengo fe, yo sé que Dios me puede sanar, pero Dios viene y te dice, entrégame los diezmos, entrégame ofrendas. No, ahí sí ya no. Entonces, como ahí en esa área faltó fe, faltó obediencia. O a veces viene el Señor y te dice, ama a aquel que te aborrece. No, lo puedo amar, pero de lejos. Entonces no está siendo obediente. Amén. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un nivel de obediencia como Jesús. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el único que nos puede dar esta estatura es el Espíritu de Dios. Y lo hace en la búsqueda personal, pero también en la congregación. Porque dice la palabra de Dios que nos toleramos los unos a los otros. Crecemos en amor y en eso se conocerá que somos verdaderamente sus discípulos, que estamos dando la estatura plena de Cristo. Amén. Entonces, si usted está solo, aislado en su cuarto, su carácter, su temperamento, sus actitudes, sus malos hábitos no están siendo probados, no están siendo purificados, no están siendo refinados. Cualquiera es buena persona escondido dentro de cuatro paredes. Es cuando uno sale y se expone que sale a relucir todavía aquellas rajaduras en el barro que tienen que ser afinadas, rellenadas con barro, con el Espíritu Santo y refinadas para que no se vea ese craqueamiento, esa rajadura. Amén. Entonces es en la congregación donde somos perfeccionados. Amén. Caminar en lo natural con un solo pie es muy difícil. Si usted perdiera una pierna, pudiera continuar movilizándose con un bastón o con muletas o en una silla de ruedas, pero definitivamente el caminar va a ser más lento, más tedioso, más cansado, puede ser hasta doloroso, pero cuando nosotros caminamos con dos pies, ese caminar es fácil, es ágil, te vuelve seguro, te da una destreza, amén, que no tuvieras si solo tuvieras una pierna. Bueno, el congregarse y el discipularse es como caminar en dos piernas. Entonces muchas veces hay personas que dicen, yo leo la palabra en mi casa, o sea, yo me autodiscipulo, yo me enseño, yo me predico, yo me corrijo, pero no me quiero congregar. Entonces es como caminar en un solo pie. Es necesario los dos pies, congregarnos y dejarnos discipular. Dos pasos muy importantes, dos herramientas, elementos, dos pies importantes para poder caminar firmes en la fe. Amén. Entonces, mire, veamos por qué es importante el pie de la congregarse, por qué es importante el pie de congregarnos. Lo voy a poner así para entenderlo. Amén. Bueno, es importante porque a través de este pie crecemos en la perfección. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Dice,
Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Y el día en que Jesucristo regrese es donde vamos a ser perfeccionados. Amén. Entonces, ahora vamos a ver un punto. ¿Qué es entonces congregarse? Yo quiero entender, a ver, Ana Luz, yo no sé lo que es congregarse. Si me lo puede explicar un poco más. Primero leamos la base bíblica. Congregarse es no dejar de... vamos a leer la base bíblica. Hebreos 10:25. Amén. No dejemos de congregarnos en nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Mire qué interesante esta porción, porque si algo vemos nosotros en estos días es que el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Hoy estamos más cerca que nunca. A mí, si los apóstoles al expander el evangelio dijeron, ya el Señor está a las puertas, el Señor viene pronto por su iglesia. Eso lo estaban diciendo ellos hace 2000 años. Imagínense lo cerca que estamos ahora. Entonces dice aquí, no dejes de congregarte a nuestras reuniones, como algunos tienen por costumbre, sino que anímense. Hermana, no te vi hoy. Hermano, hiciste falta. Hermano, te perdiste la enseñanza. Hermano, extrañamos adorar a Dios contigo. Eres importante en el cuerpo de Cristo. Amén. Nos hiciste falta. Entonces dice aquí, porque el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Esa es la urgencia. No dejes de congregarte porque el día del Señor se acerca. Amén. Ahora, ¿qué es congregarse? ¿Qué es una congregación? Y es lo que vamos a ver ahorita. Es el lugar en el cual nos reunimos para darle culto al Señor. Es un lugar donde se reúne un grupo de personas. La iglesia de Cristo compone a este grupo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cada una de estas personas salvas por Cristo, cada una de estas personas nació de nuevo y en todo el mundo son los que forman la congregación. Amén. Ahora, veamos de acuerdo al diccionario qué es congregarse. Es la palabra traducida de epesinagoge. Epesinagoge significa una colección completa. También se traduce como asamblea, se traduce como grupo de personas. Congregarse es reunirse juntos. Es una reunión cristiana para adorar y rendir culto a Dios. Eso significa congregarse. Amén. Y Santiago 2:2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, esta es una base bíblica para avalar que la palabra congregarse está en la palabra. Santiago 2:2 usa la palabra congregación, donde dice, porque si en vuestra congregación, o sea, si en vuestra reunión, si en vuestra unión, en vuestra asamblea, en nuestro lugar de reunión, encontraran a una persona así, pero no me quiero enfocar en eso, sino me quiero enfocar en el significado de la palabra congregación. Y esta palabra congregación se traduce como sinagogas, amén. También se traduce como asamblea de personas, especialmente las judías. Pero con la expansión de los cristianos se comenzó a aplicar esta palabra congregación a sus reuniones. Amén. Entonces es importante notar que congregarse no es lo mismo que iglesia. Amén. La iglesia de Cristo es una y la congregación es otra. La congregación es la unión de un grupo de personas. La reunión de un grupo de personas. Amén. Es la colección completa de personas, amén, para adorar a Dios. Pero la iglesia es otra y vamos a ver un ejemplo de esto. La palabra iglesia en griego es eclesia y significa un llamamiento fuera de. Y me voy a detener ahí antes de seguir hablando de esto. Iglesia es llamados fuera de. ¿Cómo lo explico? Supongamos que yo tengo aquí, déjeme ver, tengo lapiceros, ¿ok? Vamos a ver, tengo lapiceros.
están congregados juntos. Y todos los lapiceros tienen un fin, escribir. Entonces, cuando un grupo de personas se congrega, el fin de esa persona es darle culto a Dios, servir a Dios. Pero iglesia es llamado fuera de. La iglesia es la que sale de lo que todo el grupo hace, pero que, ¿cómo le quiero decir? Que se hace por costumbre, que se hace por compromiso, por rutina, por religiosidad, porque se lo enseñaron, porque se lo impusieron. Entonces la iglesia sale de lo cotidiano, sale de lo impuesto, de la costumbre, del hábito, de solo la necesidad de congregarse, pero no se santifica, no se purifica, no limpia sus vestiduras, no se lava los pies, no está limpiando su mente, regenerándola con la palabra. Simplemente se reúne, adora y se va y sigue con su mismo estilo de vida. Pero la iglesia es llamamiento fuera de, es llamada fuera de esto para santificarse, para limpiarse, para purificarse, para regenerar su mente con la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces son dos cosas diferentes. Amén. Entonces lo vamos a leer aquí en Hechos 11. Verso 25 dice, y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo enseñaba y hablaba por medio de parábolas, se congregaba mucha gente, pero de toda esa congregación de gente, solo 12 eran discipulados. Amén. Entonces se puede congregar mucha gente en un lugar, pero solo los que salen fuera de y se apartan de son los que son considerados la iglesia. Amén. Entonces se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Amén. Bueno, la iglesia de Cristo la compone cada una de todas las personas salvas por Cristo, cada una de las personas nacidas de nuevo en todo el mundo. Y la congregación es la reunión de la iglesia, pero cuando la reunión no tiene común acuerdo, es solo un juntarse. Amén. Entonces, hay que desear congregarnos, hay que desear unirnos, reunirnos, pero con un solo fin. Darle a Dios la gloria, darle a Dios la honra, darle a Él alabanza y aprender de más del Hijo de Dios, aprender más de Jesús, llegar a un conocimiento más pleno de Jesús y hacernos uno con Jesús y hacernos nosotros uno como parte del cuerpo de Cristo para formar la iglesia. Amén. Primera de Corintios 11:18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes, entre vosotros, divisiones y en parte lo creo. Entonces muchas veces cuando nos congregamos, pero no estamos congregándonos con una misma mente, con un mismo sentir, con un enfoque, que el centro sea Cristo, entonces donde hay disensiones, hay pleitos, hay peleas, hay desacuerdos, porque no vamos con la mentalidad de verlo a Él, de darle a Él todo nuestro tiempo y toda nuestra atención, sino que vamos con pensamientos egoístas, con sentimientos centrados en nosotros y no en aquel por el cual nos estamos reuniendo. Entonces, cuando nos congreguemos, vayamos en nuestra mente sabiendo que el centro de esa reunión no eres tú. El centro de esa reunión no soy yo. El centro es Jesucristo. Y vamos ahí a ser equipados, a ser fortalecidos, a ser llenados con su presencia, a unificarnos, a fortalecernos en Cristo. Amén. Entonces, ¿quiénes se congregan? Vamos a ver eso. La multitud. Mateo 4:25 dice, mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región del oriente, del Jordán, seguían a Jesús. ¿Ve lo que le digo? Se congregaba la multitud. Veamos lo que dice Marcos 6:44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces vemos a través de estos dos ejemplos que la multitud se congregaba. Amén. Al Señor Jesús lo seguían multitudes. Pudieron ser 4,000, pudieron ser 5,000. Lo seguían.
Pero tengo una nota que dice aquí, lo seguían, pero no participaban con él de todo lo que él tenía, porque no estaban comprometidos con él como el Señor quería. Entonces, congregarnos es para ponernos de acuerdo con él, para comprometernos con él. Amén. Si solo llegamos a una reunión, pero no nos comprometemos, entonces sí se pudiera considerar como no se aprovechó bien el tiempo. Pero si llegamos comprometidos con él, entonces estamos siendo discipulados. Entonces ahí es donde a todos los que se reunían en el mismo sentir se les comenzó a llamar creyentes, se les comenzó a llamar cristianos porque se parecían a Cristo. Amén. Entonces, ¿quiénes eran los otros que se congregaban? Los creyentes, los que aman la palabra, los que aman a Jesús. Hechos 2, 46 y 47 dice, y perseverando unánimes, ve que aquí se ve la unidad, unánimes viene de uno, amén, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quiénes se congregan? La multitud y los hijos de Dios, la multitud y los creyentes, la multitud y el cristiano. ¿Cómo se sabe la diferencia entre la multitud y el cristiano? Bueno, la multitud solo busca lo suyo, solo busca su deleite, su placer, su yo, que su persona esté la mejor silla, que haya aire acondicionado, que todos los hermanos le rindan reverencia. Esas son parte de la multitud. Pero el Hijo de Dios dice que es humilde, sencillo de corazón. Entonces, para poder estar en coinonía, para poder estar unánimes, ser uno con Cristo, hay que ser humildes. Hay que ser sencillos de corazón. Para que fíjese que cuando una persona es sencilla, lo más insignificante le trae felicidad. Usted ve a un niño pobre, fíjese, ve a un niño pobre y usted dele una paleta al niño, así de esas chiquititas, el niño siente que le cayó el cielo de arriba y que ha sido cubierto de ángeles y el niño agarra esa paleta con deleite. Pero dele a una persona caprichuda, orgullosa, que se siente que se merece el mundo a sus pies, una paleta de esas, va a decir, eso para mí es poco, o sea, yo no, eso no. Y lo va a despreciar porque no hay sencillez en el corazón. Dice aquí que con alegría y sencillez alababan a Dios. Para poder ser unánimes en la alabanza a Dios hay que ser humildes. Amén. Entonces, mire, como había unidad, como había sencillez y como había humildad, dice que Dios extendía su favor. Esa es la importancia de congregarnos, porque en la unidad Dios extiende su favor, extiende su misericordia y su amor. Amén. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es que mire, hay personas que dicen, yo quiero ir a la iglesia, pero para oír eso, que se pelean, que se dicen, que los chismes, los desacuerdos, no, para eso mejor el mundo. Entonces, había tanta unidad que eso se empezó a esparcir. Ay, si vieras las reuniones llenas de la presencia de Dios, hay un amor, una alegría, una coinonía que es como estar en una gran familia. Y decían, yo quiero ir a ver, yo quiero ser partícipe de eso. Amén. Entonces, iba creciendo número por el favor de Dios derramado en ese lugar. Amén. ¿Quiénes más se congregan? Los siervos. Los siervos. Hechos 6, 1 al 4 dice, en aquellos días, como crecieron en número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos que eran tendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjate que esta multitud es de discípulos, ¿ok? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿quiénes se congregan? Los siervos, tanto el que predica la palabra, como el que sirve las mesas, como el que sirve en el parqueo, como el que sirve en la cocina, como el que sirve cuidando niños, como el que sirve pasando tratados. Los siervos se congregan. El siervo vino a servir. Fíjate que se empezó a tergiversar la palabra siervo. Es siervo y era como, ahí viene el siervo, aguas. No, el siervo vino a servir. Jesús lo dijo, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Amén. Entonces, ¿quiénes se congregan? Los siervos. Pero aquí en la congregación todos somos siervos, todos vinimos a servir. Se nos llamó a servir. Amén. El Señor Jehová de los ejércitos le dijo a Moisés, ve dile a Faraón que deje salir a mi pueblo a que me sirva, que deje salir a mi pueblo a que me adore. El servicio es una forma de adoración. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? Que a uno se le delegó más responsabilidad que a otro. Amén. Esa es la única diferencia. No es lo mismo que se te delegue a ti la entrada, a que des la bienvenida y terminas de dar la bienvenida y se acabó la responsabilidad. Pero cuando te dan la delegación de la responsabilidad de tener una casa donde se reúnan los hermanos y tienes que tener coordinación con alabanza, servidores, evangelistas, los profetas, las áreas de niños, la área de jóvenes, el departamento de mujeres, es una responsabilidad mucho mayor, no es la misma. Amén. Entonces, todos somos siervos, solo con niveles de responsabilidad diferentes. Amén. Leamos Hebreos 6:10 que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mire qué lindo verso. Porque Dios no es injusto, Dios te va a recompensar, Él no se queda con nada, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Mire, pero esa es la condición, el trabajo tiene que ser en amor. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Cómo tú demuestras tu amor hacia Dios? ¿Sirviendo a quién? A los santos y sirviéndoles aún. No, yo amo a Dios. Ay, Dios es mi pasión. Señor, tú sabes que te amo. Hermana, ¿nos puede ayudar aquí con el área de niños? Ay, no, 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 no. No, yo sí recuerdo, fíjese, cuando me dijeron, ¿nos puede ayudar con el área de niños? Yo dije, ay, Señor, yo tengo tantos años sirviendo en esa área de niños. Ay, no, Señor, no, 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 no. Pero leyendo este pasaje de Hebreos llegas a la conclusión de decir, bueno, si amo a Dios, yo voy a servir en donde me necesiten, ¿verdad? Si amo a Dios, lo voy a hacer porque así dice, habéis demostrado que ama su nombre. Entonces, amar a Dios se demuestra, no se dice solo con palabras. Imagínate que tu esposo te diga, ay, si supieras cuánto te amo, pero no trabaja, no provee, no te dice palabras de amor, no te acaricia, todo el tiempo está viendo tele, ni siquiera conversa contigo y cuando tú le preguntas, ¿tú me amas? Claro, yo sin ti no puedo vivir. Pues sí, porque usted es la que provee todo, o usted, hombre, es el que le provee todo a ella, pero no hay nada recíproco, no lo puedo pluralizar, no hay algo recíproco, o sea, no hay un intercambio, amén, sino que solo es yo, dame, y a veces así somos con Dios. Dame salud, dame trabajo, dame vida, no me des problemas, y así todos felices. Pero yo no tengo nada para dar. Entonces no es así. Amén. Los beneficios de congregarnos. Vamos a ver los beneficios. Motivarnos en amor. Ese es uno de los beneficios. Miren, miré un video que a mí me impresionó y me gustó muchísimo verlo. Lo había visto en la portada, pero nunca había visto el video. Un hombre en un tren pasando frío, ¿no? El hombre va con frío. Y todo el mundo lo ignora, pero de repente un joven se levanta, se quita su jacket, se quitó su camisa, le dio su camisa, se la puso, le puso su chaqueta y se fue. Entonces todos estaban mirando ahí la obra de caridad que este joven estaba haciendo. Entonces de repente vino un señor, se le acerca, sacó de su mochila
un sándwich y una soda. Y lo palpa, ¿no? Lo toca, lo que antes nadie quería hacer, lo toca. Y luego una señora que estaba a la par, el señor está así, está asombrado de lo que le acaba de pasar y va a abrir apenas el sándwich y viene la señora que está sentada a la par de él, que lo veía con cara de fuchi, saca unas toallitas y le empieza a limpiar las manos y para que él comiera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que un acto de generosidad despertó generosidad en diferentes personas en el mismo tren. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, nos motivamos al amor, nos motivamos a ese calor humano. Nosotros fuimos creados personas sociales para amarnos los unos a los otros. Entonces, en la congregación se practica el amor. Dice la palabra que todo lo tenían en común. O sea, a mí me sobra, a ti te falta. Te voy a dar de lo que me sobra al que le falta. No me sobra, pero tengo suficiente para compartir. De lo que tengo te voy a dar. Tenían todo en común, o sea, había generosidad, había bondad y hay que tener cuidado en eso porque Sodoma fue destruida por su orgullo y por no extender su mano al pobre y al necesitado. Amén. Entonces, mire, en la congregación recibimos ministración de aliento, de bendición y de amor al tener contacto con las personas que desean lo mismo que tú. Y hay una base para esto en Salmos 122:2. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que decían. Me alegro, me regocijo, me gusta, me siento bien, me siento bendecida, me siento fortalecida cuando voy a la casa del Señor, porque no solo recibo bendición de parte de Dios, sino que el amor con mis hermanos. Amén. Entonces, este amor no es de poder humano, sino que es obra del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Mira qué lindo este pasaje. Habiendo purificado vuestras almas. Mira, ¿por qué purificar vuestras almas? Porque la alma viene con hábitos medio feyitos, ¿o no? La alma viene ahí con hábitos y la venganza, el odio, la contienda, el pleito, el estar argumentando, el estar demostrando quién tiene más fuerza o más poder. Eso es terrible. Amén. Entonces dice aquí, pero tu alma se va purificando con el agua de la palabra. Entonces viene la palabra y te lava y te dice, ya no estés en contienda, ya no estés en chismes, ya no estés levantando falso testimonio, ya no estés calumniando a tu hermano. Ah, sí, entonces empiezas a entrar en obediencia. ¿Es fácil, hermana Luz? No, no es fácil, pero en pasos de obediencia se va a ir purificando el alma. Entonces, mediante el Espíritu, porque nuestra lucha no es con la carne, es contra nuestra alma y el Espíritu de Dios va a ir haciendo esa conquista en nosotros conforme nosotros caminemos en obediencia. Amén. Entonces eso vuelve que el amor no sea fingido, sino que sea sincero. Entonces, y se aman unos a otros ahora, no con un amor fileo, así de, sí, sí te amo, pero no te necesito. Te amo, pero no me haces falta, eres como mi ombligo. O sea, ni te ocupo, ni me haces falta, ni te extraño, ni me recuerdo que existes. Pero ya un amor ágape dice, ah, cómo extraño estar con mis hermanos, cómo extraño adorar con mis hermanos, cómo extraño esos servicios de gloria compartidos con mis hermanos. Amén. Entonces, mire, en la congregación se encuentra aliento. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificándonos unos a otros así como lo hacéis. Amén. Nosotros en la congregación somos pocos, pero fíjate que hemos encontrado el alentarnos los unos a los otros. Tengo esta necesidad. Vamos a estar orando por tu necesidad. Tengo una amiga tiene esta necesidad. Vamos a orar por la necesidad de tu amiga. Y estamos, no desmayes, vamos a seguir adelante. Aquí nos estamos puliendo unos con otros, estamos aprendiendo.
se te ven las rajaduras, no le hace, no le hace. Ahorita todavía se ve esa rajadura, pero vamos camino a la perfección. Sigamos adelante, no te desanimes, no dejes de congregarte, no dejes de venir. Todo va a estar bien, amén. Entonces, en ese alentarnos los unos a los otros se desarrolla el poder de la unidad. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Mira qué lindo esto. Ahora, vamos a ver el segundo beneficio, que es la restauración. Ese es otro beneficio de restaurarnos, perdón, de congregarnos. Amén. Lucas 10, 34 y 35 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenmelo y todo lo que hagase de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que el mesón es la congregación, amén, representa la congregación. Y el mesonero es el ministerio pastoral guiado por y movido por el Espíritu Santo. El mesonero es el ministerio pastoral guiado y movido por el Espíritu Santo, amén, para atender, perdón, no, ya no quiero toser, para atender, para cuidar, para curar heridas que causó el mundo o que se nos causó en el transcurso de la vida. Amén. La comida de este mesón es espiritual. Esta comida es servida por el mesonero, que es el pastor, y es inspirada por el Espíritu Santo, viene del corazón de Dios. Esta comida debe de nutrir, debe de alimentar, debe de fortalecer, debe de vivificar, amén, debe de dar nuevas fuerzas, debe de no regresar vacía, sino hacer algo en el corazón de aquellos que la reciben, amén. Entonces, en este mesón o en la congregación es donde somos restaurados, donde somos sanados, amén. Otro elemento importante es en este mesón es la alabanza y los dones espirituales. A través de la alabanza hay liberación, hay sanidad, hay restauración. Dios derrama su presencia y somos vivificados por su presencia, amén. Los dones espirituales también son importantes porque a través de los dones proféticos Dios fortalece nuestro espíritu, amén. Nos confirma que vamos por buen camino. También es importante congregarnos porque en la congregación somos cubiertos. A veces quedamos descubiertos, desnudos y nos pasan tantas cosas. Decimos, ¿por qué me pasa tanta cosa fea? Bueno, porque no estás cubierto. Y vamos a ver esto de ser cubiertos con el ejemplo del hijo pródigo. Usted va a ver ahí la escena del hijo pródigo pidiendo la herencia al padre. El hijo pródigo decide irse, malgastó la herencia, está en una posición de pobreza, de hambre, está ahí junto con los cerdos, deseando nunca haber salido de la casa del padre, se arrepiente, vuelve en sí, regresa a la casa del padre, el cual lo recibe con brazos abiertos y dice, quítenle esas ropas viejas, denle ropas nuevas, calzado nuevo y pónganle este anillo. Entonces, así como vimos nosotros en el principio, que era necesaria una ciudad de refugio para poder correr a protección del sacerdote, así el pastor brinda esa cobertura a aquellos que corren a la congregación para ser protegidos, para ser cubiertos de la desnudez, para ser restablecidos, para que se les lave toda suciedad y toda pobreza que de atrás y ahora sean enriquecidos por la presencia y la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice Lucas 15:20. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y eso sucede cuando llegamos a la congregación. Llegamos débiles, pobres,
sin fuerzas, pero el Señor nos da un mejor vestido, nos pone un mejor calzado y un anillo. Amén. No solo el pastor, sino que Dios ha establecido un equipo, por ponerlo de alguna forma, un equipo para restaurar, para cubrir a la iglesia. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 4, 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros son pastores y otros maestros. A fin, mire cuál es la función de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, esa es la función de los 5 ministerios, cubrir, amén, llevar a los santos a una perfección para que sean útiles en el ministerio para la edificación del cuerpo. Entonces, el Señor desea que esta cobertura sea doble. Por eso va incluida la del ministerio apostólico en esta cobertura. Proverbios 31:21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Entonces nosotros tenemos una ropa doble. Nuestro apóstol es José Fernando Campos. Mi pastora es Elizabeth Andrade en la ciudad de Sacramento. Amén. Entonces nosotros tenemos una vestidura doble. Tengo mi cobertura pastoral y tengo mi cobertura apostólica. Amén. Y usted también, si usted tiene un pastor, tiene su pastor como cobertura y tiene el apóstol que cubre esa misión. Amén. Y si no lo tiene y busca un lugar así, pues pídele al Señor que lo guíe a un lugar donde haga esa doble vestimenta. Amén. Otra de los beneficios de congregarse es ser alimentados. Mira qué importante poder ser alimentados. Cuando el salmista se refería a Dios como su pastor, expresaba que le hacía descansar, o sea, le daba hospedaje en su corazón, pero también que lo conducía a delicados pastos y corrientes de aguas tranquilas. En otras palabras, el salmista estaba diciendo que recibía el alimento necesario. Y eso lo dijo David en el Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, ese es el diseño del Antiguo Testamento. Ahora el diseño del Nuevo Testamento, Dios, como lo vimos en Efesios 4, ha establecido, ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el alimento de la congregación, para el alimento de su pueblo. Amén. Entonces, ahora el mesonero, que es el pastor, prepara ese alimento, ese hospedaje para todas las almas que vienen necesitadas, como aquel hombre, como el menesteroso, como aquel hombre que estaba tirado en el camino y nadie se detuvo por él. Entonces ahora el pastor viene y le da ese lugar de descanso, ese pasto verde, esas aguas frescas que vienen por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, este alimento es la palabra de Dios que se recibe en la congregación por el influjo del Espíritu de Dios. De la misma forma, el hijo pródigo recordó que en la casa de su padre había mucho pan, que los jornaleros estaban comiendo aún mejor que él. Y dijo, ¿sabes qué? Mejor voy a regresar a la casa del padre. Aquí me estoy muriendo de hambre. Entonces, mucha gente sale de la congregación y no se siente bien, se siente miserable y no entiende por qué. Porque está en una pobreza espiritual. Necesita volver en sí, regresar a casa y comenzar a alimentarse de ese pan que lleva a la vida eterna. Salmos 23, 1 y 2 dice, entonces, volviendo en sí, dijo, este es el pasaje equivocado, este va a ser Lucas, amén, este va a ser el libro de Lucas, me equivoqué aquí, pero dice, entonces volviendo en sí, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. No quiero avanzar sin antes corregir la base bíblica de esto. Así que deme un minuto. Y ya estamos finalizando en este tema. La verdad, yo le voy a decir la verdad. Por muchos años
hay verdades en la palabra que no recibimos por falta de doctrina básica. Esto es doctrina básica. Entonces es bien importante tener estos cimientos bien establecidos en nosotros. Amén. Porque cuando no los tenemos, somos llevados por cualquier corriente, no somos, esto es Lucas capítulo 15, amén. Lucas capítulo 15 y estamos leyendo versos 17 y 18. Y lo voy a corregir ahorita mismo porque no lo quiero dejar así. Lucas 15, 17 al 18, amén. Dice mi suegra, vaya pues. Continuemos, amén. Ahora, ¿cuál es otro de los beneficios? Participar en la obra de Dios. Ese es otro de los beneficios de congregarnos. Lucas 15, 27. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Amén. Cuando el hijo pródigo recordó cuando el hijo pródigo recordó la casa de su padre, también recordó a los jornaleros. Estos son los servidores, los cuales tenían abundancia de alimento y todas las áreas de servicio que existe en la congregación para que éste cumpla el objetivo que Dios trazó de llevar el evangelio a conocimiento de toda criatura. Fíjese lo que dijo Efesios. En Efesios leímos que él había constituido 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora leamos lo que está diciendo ahorita esta porción. Amén. Que el hijo pródigo recordó que en la casa de su padre había muchos servidores y estos servidores son necesarios para la expansión del evangelio. Entonces Dios quiere restaurarte para que tú te conviertas en un restaurador, para que lleves esta palabra de restauración a todo aquel que no lo tiene. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y usted dirá, no puedo viajar a África. No es necesario. Tu colonia está llena de gente que aún no conoce de Cristo. Tenemos que hablarle de Cristo a la gente que nos rodea. Amén. Ahora, otro punto importante del factor congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque ahí se aprende sujeción. Amén. El hijo rebelde ahora reconoce la importancia de estar bajo sujeción. Lucas 15, 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, cuando nos congregamos, entendemos la importancia de obedecer o la importancia de estar bajo sujeción, como lo estaba declarando aquí el hijo pródigo. Entonces, ¿sujeción a qué o a quién o cómo o por qué? Bueno, de acuerdo a Marcos 16:15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Bueno, que la obediencia primero se va a manifestar hacia la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La perfecta, la pura, la buena, la agradable, la que Él quiere. La vamos a aprender a la luz de su palabra. Entonces vamos a aprender a sujetarnos, obediencia a la voluntad de Dios. También vamos a aprender sujeción a sus delegaciones. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso el estar quejándose. Amén. Entonces le voy a contar lo que explicó mi esposo acerca de la sujeción. Muchas veces se piensa que la sujeción es, siéntese ahí, no vaya para allá, no diga eso, y ya nada más le falta chicote al pastor de pues ya no estuviera pastoreando ovejas, sino que se estuviera riando vacas. Entonces no se trata de eso. La sujeción no se trata de imponer. Dios no impone. Dios expone su bendición. Dios expone los beneficios de seguirlo
seguir su voluntad y obedecer su palabra. Uno tiene libre albedrío de si obedece o no. Amén. Entonces, sujeción es como cuando dices, mi esposo provee, mi esposo me cuida, mi esposo me ama, quiere lo mejor para mí, entonces me voy a sujetar a mi esposo. Se abraza usted de su esposo porque su esposo cuida de usted y sabe que lo que haga es para su beneficio. Bueno, usted se va a sujetar a su pastor no porque le tiene miedo, ni porque está impuesta la sujeción, sino porque sabe que está cuidando de su alma, como lo dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces el pastor va a dar cuentas por ti, así como tú proteges a tus hijos del peligro, del mal, de las malas amistades, de los malos videojuegos, de las drogas, el alcohol. Bueno, la misma responsabilidad tiene un pastor. Así como tú vas a dar cuenta por tu familia delante del trono de la gracia, así el pastor va a dar cuentas por todas y cada una de las almas que se le confiaron. Amén. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces hay que sujetarnos a la ley. Amén. Hay autoridades establecidas por Dios y Dios dice que debemos de sujetarnos a ellas. Amén. Entonces en la congregación aprendemos eso. Va usted acostumbrado a ir a 100 por hora y el pastor le está diciendo, mire, no vaya a 100 por hora porque está usted violando una ley establecida por Dios. Entonces la próxima vez que usted se sube a un carro dice, voy a obedecer a mi pastor. ¿Y dónde aprendió esa obediencia? En el consejo de la palabra. Y ahora usted maneja como persona decente en la calle. Amén. Entonces, mire, Tito 2:6-10. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esto se aprende en la congregación. Ahí en la congregación los jóvenes aprenden a ser prudentes. También los jóvenes aprenden, dice aquí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que guarden en todo, que no sean respondones. Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mire, no le hago justicia a este verso porque lo leí mal. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mira, eso que adornen la doctrina de Dios es para que en todo honren a Dios, para que hable la gente bien de Dios a causa de su buen testimonio. Amén. Peligros de no congregarnos. Vamos a ver eso. Un acomodamiento. Amén. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, la costumbre comienza con un hábito y termina como una ley. Una costumbre es un hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. Es volver a hacer lo mismo una y otra vez. Así, a veces nosotros creamos hábitos y ni nos damos cuenta. No, eso no es hábito, pero lo haces todo el tiempo. Ah, sí, ¿verdad? Entonces a lo mejor sí lo es. Entonces, así como uno sabe en qué momento preciso, así como uno no sabe en qué momento preciso se duerme, así se puede crear un hábito y ni siquiera te das cuenta que ese hábito está allí. Amén. Entonces, el congregarnos crea un buen hábito, pero no congregarnos crea un mal hábito. Y ese hábito se vuelve en necedad, en terquedad. Y es bien difícil salir de esa condición,
porque esa condición también trae un debilitamiento espiritual. Entonces, mira, Lucas 15, 13 al 14 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, la imprudencia de dejar de congregarnos trae un debilitamiento espiritual. Entonces, así le pasó al hijo pródigo. Salió con las bolsas llenas y se empezó a debilitar, a debilitar, a debilitar hasta que estaba en una posición muy difícil. Amén. Entonces, cuando el hijo pródigo queda sin dinero, pues, ¿cómo se le llama a alguien que se queda sin dinero? Se le llama pobre, queda homeless, queda sin hogar, sin dinero y sin nadie quien se preocupe por él. Entonces, igualmente nosotros, cuando nos dejamos de congregar, dejamos de ser renovados, dejamos de ser restaurados, ya no hay cómo adquiramos nueva fuerza. Amén. Y eso lo vemos en el Salmo 42, 1. Mira lo que dice Salmos 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, cuando el alma clama por agua, el que sacia esa sed es el Señor. Amén. Entonces, esa administración la recibimos en la congregación, recibimos nuevas fuerzas. Amén. Entonces, vemos un ejemplo en el libro de Primera de Reyes, donde Elías sufrió necesidad, pero la administración del ángel le fortaleció. Y vamos a ver cómo figura al ángel como el ministro, y vamos a ver el pan como la figura de la palabra, y vamos a ver el agua como figura del Espíritu Santo. Y léelo conmigo. Amén. Mira, Primera de Reyes 19, 4 al 8 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel, o sea, figura del pastor, le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, figura del Espíritu Santo. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, hasta el monte de Dios. Amén. Entonces, el ministro hace la parte de preparar el alimento. El alimento viene del corazón de Dios. El agua es la figura del Espíritu Santo, y así es como el Señor nos fortalece para continuar nuestro caminar, el largo camino que aún nos espera. Pero si no nos congregamos, ¿cómo entonces seremos fortalecidos? Amén. También caemos en religiosidad. Ese es otro peligro de dejar de congregarnos. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto erais tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el tibio es vomitado, es rechazado. Entonces, Dios está en todo lugar, porque a cualquiera de que se le hablara esta palabra pudiera decir, yo no necesito congregarme, Dios está en todo lugar. Sí, Dios es omnipresente, amén. Él está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar, y eso lo ve usted en este Salmo 3:21. Amén. Entonces, cuando se está alejado de la comunión del cuerpo de Cristo, aunque el espíritu siempre está dispuesto, puede uno ser debilitado por la falta de búsqueda, por la falta de compromiso y por no poder multiplicar, fíjate, tu nivel de amor. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos para aprender cómo amar, y conforme nos congregamos, nos aprendemos a amar los unos a los otros. Pero si no te congregas, tu nivel de amor se queda pequeño, nunca se desarrolla. Es como esconder un talento, nunca se multiplica. Entonces hay que aprender a multiplicarnos en amor, en bondad, en longanimidad, en paciencia, en tolerancia. Amén. Entonces dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que le demos el corazón.
que le demos todo nuestro ser. Amén. Y no podemos darle todo nuestro ser si lo limitamos. También podemos caer en altivez. Amén. Este es otro peligro de no congregarnos. El corazón se llena de orgullo. Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Mira qué proverbio tan impresionante. Su deseo busca el que se desvía. ¿Por qué no se congrega? Porque busca el deseo de su corazón, su propia voluntad y su propio camino. Pero el que busca la voluntad de Dios busca congregarse, porque es un mandato. No dejes de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y dice, y se entremete en todo negocio, en todo está, pero muy poco fruto le saca a todo ese negocio, porque no es ahí donde Dios quiere al que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Esta porción nos deja saber claramente que el que no busca asociación con los hermanos, su propia voluntad busca, indicando que no le interesa la sujeción para ser bendecido, ignorando a propósito que los de Cristo somos un cuerpo en él. En Jesús nos edificamos los unos a los otros, pero si estamos en rebeldía, es difícil que seamos edificados. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Amén. Así también en Cristo. Así llegamos a la conclusión del tema del día de hoy, la importancia de congregarnos. Si llegaste tarde, pues te aconsejo el tema desde el principio. Amén. Espero que sea de bendición. Oro para que haga lo que el Señor envía a hacer esta palabra y no vuelva vacía. Oro para que el Señor bendiga tu vida y ahí donde tú estás y dices, híjole, he dejado de congregarme, vuelve a la casa del Padre, vuelve al mesón en donde vas a ser fortalecido, restaurado, vivificado y preparado para el ministerio que Dios ha delegado a tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te doy gloria, honra y alabanza, Dios del cielo. Te bendigo, Señor. Te doy gracias por la palabra. Todos aquellos que la reciban, te pido que dé un fruto abundante en el nombre de Jesús. Cada una de las personas que se unieron a esta transmisión, bendícelas, Señor, bendícelas. Guarda su entrada, su salida, su levantar, su acostar, su salud, sus finanzas, sus familias. Pon ángeles alrededor de sus hogares. Pon un vallado de protección, Señor. Guárdalos irreprensibles para que el enemigo no encuentre de qué acusarlos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas. Finalizamos esta semana con la gracia de Dios. A todos ustedes que nos acompañaron toda la semana, muchas gracias y no olvide hacerlo el próximo lunes. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.